avivamiento en este lugar. Con sus palabras nos restaurará, trayendo un río de amor y gracia. Los corazones sedientos están. Adoración inunda este lugar. Jesús, declaramos hoy tu libertad y gracia en este lugar. Padre, nos rendimos en adoración, escucha nuestro clamor. Este mensaje se llama El que habita al abrigo del Altísimo. ¿Y a quién le gustaría habitar por el resto de su vida al abrigo del Altísimo? A ver, voltea a ver quién no levantó la mano. Ha de haber uno que otro rebelde por ahí, ¿verdad? No es cierto, puede bajar la mano. Mire, si yo en este momento realizara una encuesta aquí general y les preguntara cuáles son los temores o miedos que cada uno tiene, seguramente me dirían muchísimos, ¿verdad? Hay desde los más simples hasta los más extraños, temores o miedos, ¿verdad? Pues hay gente que tiene temor a quedarse pobre, no levante su mano, no quiero que levante mano. Hay gente que le tiene temor a fracasar en la vida, gente que tiene temor a perder algo, a perder a alguien querido, gente que tiene miedo a la soledad, gente que tiene miedo a la enfermedad, miedo a la inseguridad. Hay quien vivió en la Ciudad de México hace algunos ya décadas y le tiene terror a los temblores. Hay gente aún que en este tiempo le tiene miedo a otro gasolinazo. Hay quien le tiene temor a las víboras. Es algo así muy común, ¿verdad? Las víboras, los roedores, por no mencionar algunos. Hay gente que le tiene miedo a las arañas, esos insectos tan pequeños, inofensivos, pero hay gente que le tiene terror a esos insectos. Y así podemos hacer una lista enorme de personas con diferentes miedos o temores. Hay algunos muy simples y otros muy extraños, pero lo que sí es cierto es que la persona que le tiene miedo a algo no le puede explicar a la otra persona el por qué le tiene miedo. Es algo que no puede entender la otra persona. O sea, tú le puedes decir a una persona, ¿cómo le tienes miedo a una araña? Son tan pequeñas que nada más les haces así y ya, se mueren. Pero hay gente que ni siquiera puede verlas. Y eso es imposible de explicar. Así que cada quien entiende el miedo de una diferente manera. Así que no podemos restar importancia a lo que la gente siente acerca del temor. Hay quien se queda paralizado con el temor. Muchas de las situaciones que se reportan continuamente en la cuestión de seguridad, en la vida diaria, en las ciudades, es que los delincuentes actúan por medio de la sorpresa. Atemorizan a la gente de manera que la gente se queda paralizada y no hace nada. Y le despojan de pues lo que le despojen, ¿verdad? Dinero, pertenencias, a veces el auto, hay diferentes casos. Pero el temor es una de las manifestaciones, el paralizarte es una de las manifestaciones de cuando tienes temor. ¿Hasta aquí vamos bien? No les voy a hablar de puro temor. Pero sí ha sucedido que en este tiempo, por medio de todos los dispositivos electrónicos, que por ahí veo que algunos los están usando, estos dispositivos lo que hacen es que te están mandando noticias constantemente. Y tú recibes cantidad de noticias en donde unas son noticias buenas, otras son cosas que tú estabas esperando escuchar, pero algunas otras son situaciones de peligro que sucedieron en otro lado del mundo. Y que cuando tú lo lees, dices, ahora me tengo que cuidar de esto, porque seguramente un día de estos me va a pasar a mí. ¿Sí o no? ¿Cuántos lo hemos hecho? Y el asunto es que nos
apropiamos de un temor que ni siquiera tiene un sentido venir a tomarlo y hacerlo nuestro. Hay cosas que ni siquiera van a pasar en tu vida. Hay cosas que solamente pues esta situación de temor hace que las tomes, pero realmente nunca van a pasar. Así que por el simple hecho de que pasó en el otro lado del mundo no quiere decir que me va a pasar a mí también. Pero la gente a través de esto empieza a vivir con temores y temores y temores y temores, y al rato ya no quiere salir a ningún lado, ya no quiere viajar, ya no quiere hacer sus actividades de todos los días. ¿Por qué? Porque se queda paralizada o paralizado por el temor. ¿Y por qué nace el temor? El temor nace por falta de conocimiento. El conocimiento nos lleva a conocer algo o a alguien y a conocer de qué es capaz o de qué es incapaz esa persona o ese proceso. Pero en el caso nuestro, nosotros tenemos que conocer a Dios para que nosotros sepamos quién es Dios, por qué estamos confiando en Dios y qué va a traer a nuestra vida. Es importante que cada uno de nosotros conozcamos a Dios. Si usted es capaz de conocer a Dios, usted será capaz de confiar en Él. Usted será capaz de empezar a desarrollar una confianza tal que usted empezará a ver que en su vida ese temor se va a empezar a alejar. Ese temor ya no va a hacer estragos en su vida diaria. Ese temor se tiene que ir porque usted está confiando en el que le promete seguridad, en el que le promete paz, en el que le promete sanidad, en el que le está prometiendo bendición. Pero si usted no lo conoce y no sabe cómo actúa, va a empezar a tener temor. Va a decir, ¿cómo será que le va a hacer Dios en este caso tan imposible? ¿Cómo va a ser que Dios va a ayudarme a resolver esta situación que le he visto una y otra y otra y he intentado resolverla yo por mis propios medios y no veo ninguna consecuencia, no veo ningún avance? Pero cuando usted empieza a conocer al verdadero Dios, al Dios que le está ofreciendo estas promesas, usted poco a poco va a ir alejando de su vida el temor. Y entonces usted va a vivir en una confianza y en una seguridad de que las cosas se van a resolver. Es al Dios en el que yo he creído, es el Dios en el que he confiado mi vida, es el Dios en el que he puesto como sustento sobre mi familia y es el Dios que nos ha respondido y es el Dios que yo le quiero compartir. Es el Dios que es fiel. Aunque pasen los años, aunque vengan las crisis, aunque vengan las situaciones de enfermedad, aunque vengan las situaciones de escasez, aunque vengan las situaciones más agradables, en todas esas Dios es el único que ha sido fiel. Así que esta mañana yo quiero llevarlo a que usted descubra un principio. Este principio tiene que ver con la palabra de Dios. Y yo no quiero llevarlo tampoco a creer algo ilusorio. No quiere decir que si usted cree en Dios, usted ya no va a tener temor nunca. Es obvio que como seres humanos nosotros sentimos temor porque es parte de nuestros sentimientos, en nuestra naturaleza humana, nuestra naturaleza carnal nos va a llevar siempre a tener un temor. Pero muchas ocasiones este temor lo que va a hacer es que va a poner barreras en nuestro cerebro que nos va a impedir conocer la verdadera palabra de Dios, para vivir en esa libertad, para empezar a confiar. Aunque usted tenga temor, aunque usted tenga miedo, yo quiero decirle que a partir de hoy usted va a tener que aprender a usar ese temor o ese miedo para algo importante. Ese miedo le tiene que servir a usted para actuar y para aprender a conocer a Dios y desarrollar confianza en Él. Tiene que ser así. No podemos dejar que el miedo nos paralice y que no hagamos nada y entonces seamos víctima de esa circunstancia. El temor y el miedo le tiene que servir a usted para actuar, para aprender a conocer a Dios y para desarrollar confianza en Él. Y antes de pasar a la palabra, yo quiero que juntos pidamos que hoy nos sea revelada la verdad para vivir libres de temor. ¿Me quiere acompañar? Vamos a pedir que el Espíritu Santo haga su obra esta tarde. Gracias, Señor, porque tú tienes todo en mi vida bajo control.
Hoy clamo para que esta verdad sea una realidad en mi vida. Te necesito y quiero que tu Espíritu me hable y me convenza de actuar bajo tu verdad. Rechazo todo pensamiento ajeno a Cristo y declaro tu poder y tu misericordia en mi vida. En el nombre de Jesús. Amén. Amén. Gracias, Señor. Queremos que tu palabra hoy nos hable, Señor. Y quiero llevarlo a una lectura que es muy conocida por la mayoría de los cristianos. Y si no, no se preocupe, si no la conoce, hoy la va a conocer. Pero ¿sabe qué? Es una promesa fiel, es una promesa verdadera que puede ser aplicada en su vida a partir del día de hoy. Y yo deseo y de parte de Dios que esto sea una realidad en su vida. Esta lectura se encuentra en el Salmo 91. Algunos hasta de memoria se lo saben, ¿sí? ¿Cuántos se saben el Salmo 91? Por ahí ya vi que sí, seguro que sí. Gracias. Mire, va a aparecer por ahí en la pantalla Salmo 91. Yo lo traigo en una nueva versión internacional. Y lo voy a leer, si usted lo quiere leer también en voz alta. Es un salmo que se disfruta cuando se lee. Dice: el que habita al abrigo del Altísimo se acoge a la sombra del Todopoderoso. Yo le digo al Señor: tú eres mi refugio, mi fortaleza, el Dios en quien confío. Solo Él puede librarte de las trampas del cazador y de mortíferas plagas, pues te cubrirá con sus plumas y bajo sus alas hallarás refugio. Su verdad será tu escudo y tu baluarte. No temerás terror de la noche, ni la flecha que vuela de día, ni la peste que acecha en las sombras, ni la plaga que destruye a mediodía. Podrán caer 1000 a tu izquierda y 10,000 a tu derecha, pero a ti no te afectará. No tendrás más que abrir bien los ojos para ver a los impíos recibir su merecido, ya que has puesto al Señor por tu refugio, al Altísimo por tu protección. Ningún mal habrá de sobrevenirte, ninguna calamidad llegará a tu hogar, porque Él ordenará a que sus ángeles te cuiden en todos tus caminos. Con sus propias manos te levantarán para que no tropieces con piedra alguna. Aplastarás al león y a la víbora, hollarás fieras y serpientes. Yo lo libraré porque Él se acoge a mí, lo protegeré porque reconoce mi nombre. Él me invocará y yo le responderé. Estaré con Él en momentos de angustia, lo libraré y lo llenaré de honores. Lo colmaré con muchos años de vida y le haré gozar de mi salvación. ¿Usted cree que esta promesa es para usted? Dele un aplauso grande y fuerte a nuestro Señor. Sin duda es una promesa maravillosa, maravillosa. Y yo no sé si a usted le pasó, pero muchos tenemos la idea preconcebida de que los salmos fueron escritos por el rey David. Y bueno, quiero decirle como nota cultural que el rey David solo escribió 73 de los 150, o sea, casi la mitad, ¿no? Y bueno, por ahí dicen que las mañanitas también las escribió el rey David, ¿verdad? Hasta las cantamos, ¿verdad? Hay otros que escribieron también los salmos y unos de ellos fueron los hijos de Coré, que eran ayudantes en el templo. Salomón escribió 2 salmos. Emán, Etán y Moisés escribieron uno de estos salmos. Como breviario cultural, nada más para que sepa que no todos los escribió el rey David. Pero sin duda, bueno, de aquí también algunos los escribieron autores anónimos, pero sin duda son palabras muy ungidas. ¿Cuántos han leído los salmos? Este es uno de los maravillosos, pero hay otros. O sea, podemos aquí pasarnos toda la tarde viendo el tipo de salmo, dependiendo la necesidad. Pero lo que sucede es que los salmos son colecciones de canciones. Antes se cantaban estos salmos. Y son oraciones que expresan lo que está en el alma de la humanidad. Toda la gama de experiencias humanas
ves salmos que están muy así como deprimentes, otros salmos de victoria, otros salmos de confianza, otros salmos de protección, otros de venganza en contra de los enemigos, otros de salvación, en fin, toda la gama de expresión humana se puede ver en los salmos. Cuando nosotros dejamos que los salmos caigan encima de nosotros y nos empapen como lluvia, podemos entender el corazón de Dios para con nosotros. Si tú no has leído los salmos, yo te invito a que empieces a leer los salmos de una manera diferente, que vayas buscando algo ahí en los salmos cuando empieces a leerlos. Pero ¿sabes qué? Conforme tú vas a ir leyendo, vas a encontrar a alguien ahí dentro de los salmos, y es nuestro Salvador misericordioso, amoroso, protector, victorioso, el que nos perdona. Vas a encontrar a la persona de Jesús ahí dentro de los salmos. Y ahí también vamos a encontrar la expresión de nuestras más profundas heridas. Hay un salmo que David escribió que decía: ¿por qué te abates, oh alma mía? Por ejemplo. También vemos anhelos, pensamientos, oraciones. Los salmos poco a poco nos van a llevar a entender qué es lo que Dios tenía pensado para nosotros aún desde antes de que naciéramos, para aquellas personas que lo aman y le sirven. Si quieres enterarte lo que en la vida, de lo que Dios quería para tu vida, ahí en los salmos lo vas a encontrar. Y obviamente este Salmo 91 no es la excepción. Habla de protección de Dios, ¿verdad? Es maravilloso. En medio del peligro nos promete que enfrentemos ese peligro y que Él va a estar con nosotros. Nos saca airosos de los peligros de nuestra vida. Pero esta mañana yo quiero llevarlo a conocer el principio que rige el cumplimiento de todas las promesas que acabamos de leer. Diga en voz alta: principio. Porque si usted se queda a leer detenidamente este salmo, empieza con un principio. Versículo 1. ¿Me pueden ayudar? Versículo 1, por favor. El que habita al abrigo del Altísimo se acoge a la sombra del Todopoderoso. Y entonces, cuando yo empezaba a leer este salmo que suena maravilloso, pues yo tenía una idea muy interesante. Era desde mi perspectiva, Yo me imaginé lo siguiente: el que habita al abrigo del Altísimo, como que Dios tenía o tiene un abrigo así grandote, 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 y que tú te metías abajo, que si hacía frío o llovía, pues no te pasaba nada, ahí estabas adentro, protegido. Y luego dice: morará bajo la sombra del Omnipotente. Entonces después pensé: tal vez cuando hace calor, entonces Dios pone así su sombra, pues para que no nos pegue el calor, ¿verdad? Entonces este salmo, según yo, pues cubre las 4 estaciones del año, ¿verdad? Frío, lluvia, calor, y entonces ahí estamos metidos con Dios. Así entendía yo este salmo. ¿Alguien tuvo alguna idea remota de que así era este salmo? Que bueno, solamente yo tuve esa idea rara, ¿verdad? Pero quiero que entendamos este versículo a la luz de otros pasajes. Y yo quiero que entienda hoy lo que Dios quiere decir con este principio. El que habita al abrigo del Altísimo, ¿qué más? Morará bajo la sombra del Omnipotente. Vamos a ir a un versículo de referencia. Romanos 13, 1 y 2. Todos deben someterse a las autoridades públicas, pues no hay autoridad que Dios no haya dispuesto, así que las que existen fueron establecidas por Él.
Por lo tanto, todo el que se opone a la autoridad se rebela contra lo que Dios ha instituido. Los que así proceden recibirán castigo. Mire, quiero que usted tome esto en la medida que el Espíritu le permita adoptar esto para usted. Yo leí hace un rato todo el Salmo 91 y en verdad el deseo de todo hijo de Dios es vivir bajo las promesas del Salmo 91. Y cuando yo le preguntaba a Dios, ¿por qué el Salmo 91, Señor? ¿Por qué el Salmo 91? Si todos hasta de memoria nos lo sabemos. Y Él me decía, principio. Y Él lo que quiere es que conozcamos el principio para poder vivir en las promesas que Él está dándonos a cada uno de nosotros. Él no quiere que te pierdas las promesas. Así que yo quiero que tomes esto como el principio para vivir en estas promesas. Dentro de la palabra de Dios hay muchos principios, muchísimos principios. No son reglas, no son obligaciones, son principios. Por ejemplo, cuando tú vas a volar en un avión, pues lo primero que haces es que checas tu pase de abordar. Obviamente compras el boleto y todo esto, pero tienes que checar, confirmar tu pase de abordar. Si no, llegas allá adentro y no te van a dejar subir. Hay un principio para poder tomar un vuelo. Así que dentro del ámbito cristiano, también Dios pone principios para que nosotros podamos vivir la siguiente parte del proceso o de la promesa que Él nos está haciendo. Hay otro versículo que está en Primera de Pedro 2:13 al 15 y que tiene que ver con este principio. Sométase por causa del Señor a toda autoridad humana, ya sea al rey como suprema autoridad o a los gobernadores que él envía para castigar a los que hacen el mal y reconocer a los que hacen el bien. Porque esta es la voluntad de Dios, que practicando el bien hagan callar la ignorancia de los insensatos. Den a todos el debido respeto, amen a sus hermanos, teman a Dios, respeten al rey, criados, sométanse con todo respeto a sus amos, no solo a los buenos y comprensivos, sino también a los insoportables. Ahí está en la Biblia, bueno, ahí se borró, pero está en la Biblia. Porque es digno de elogio que por sentido de responsabilidad delante de Dios se soporten las penalidades aún sufriendo injustamente. Ahí está. Atrás para que lo vean que sí estaba en la Biblia, porque no vayan a pensar que lo estaba yo inventando. Ahí le va siguiendo. Ajá. ¿Ya vieron que sí dice? Ok, bueno. Ahí está. ¿Qué quiero decir con esto? Mire, si el de juntos está durmiendo, hágale así, yo le doy permiso. Si se está distrayendo, hágale así como ahí nos están hablando, para que no lo tomen personal. Fíjese bien en esto. Toda autoridad proviene de Dios. Toda autoridad. Él es el inicio de la autoridad. En Él se origina la autoridad. En nadie más. Y su autoridad es eterna, ha sido de los siglos a los siglos y será por los siglos de los siglos. Él es el principio de autoridad. Y si nosotros hemos tenido el conocimiento de Jesucristo, lo que ha pasado en nuestra vida es que por medio del Espíritu Santo nos fue revelada la grandeza de Dios a nuestras vidas. Y nos dimos cuenta que habíamos ofendido a Dios, que habíamos pecado en contra de Él, y vino una convicción a nuestro corazón de saber que habíamos ofendido a la máxima autoridad. Y entonces reconocimos eso, vinimos y le dijimos: perdóname, Señor. Y Él, en la autoridad máxima que es, lo único que hizo fue perdonarte o perdonarme. Ni siquiera preguntó: a ver, ¿por qué lo hiciste? Mira, te lo dije 35 veces, te mandé a fulano de tal a que te avisara, a otros más a que te dijeran, pero
no obedeciste y ahora vienes y me pides perdón. No, Dios nunca te condicionó el perdón. Lo único que hizo fue decirte: está bien, hijo, está bien, hija, ven aquí a mis brazos, te perdono. ¿Cuántos han experimentado esto? Esto es tener un encuentro con la máxima autoridad, que es Él. ¿No le da gusto eso? ¿Por qué no le da un aplauso al Señor? Y lo más interesante es que cuando tú tuviste un encuentro con esa autoridad máxima, te perdonó, pero no solamente eso. Te dijo: está bien, hijo, está bien, hija. Te perdono, pero además, aquí está la vida eterna. Porque has tenido y has reconocido que solamente mi Hijo Jesús es digno de toda adoración y es el único que hizo lo necesario para poderte perdonar. Y aunque nosotros no lo veamos así, la autoridad de Dios fue ejercida en nuestra vida. Qué diferente se ve la autoridad de parte de Dios a la autoridad de parte del mundo. Cuando tú vienes a Jesús, le pides perdón y Él te perdona, tú ya tuviste un encuentro con la autoridad verdadera. Y el tener un encuentro con la autoridad verdadera te va a hacer reconocer a las autoridades que Él ha puesto en la tierra para representarle como autoridad. Y entonces, en cada uno de los ámbitos de nuestra vida diaria, tenemos diferentes autoridades. Por ejemplo, las autoridades civiles, que son nuestros presidentes, gobernadores, presidentes municipales. Y sabe, ellos fueron puestos por Dios. Y le voy a decir otra cosa: yo no sé quién sea, pero aún los que siguen, Dios los va a poner. Entonces, ¿Dios se equivoca? ¿Qué tendría que hacer una persona que ha tenido un encuentro con la autoridad? Tendría que estar orando desde este momento por las próximas autoridades que Dios va a poner ahí en ese lugar. Y denle un aplauso al Señor, porque Él merece la gloria. Él los está poniendo. Nadie llega a ocupar un puesto gubernamental si no es por la mano de Dios. Y como le digo, los que siguen serán puestos por Dios y nosotros debemos orar por ellos e interceder por ellos. Hay un pasaje que no me voy a detener a leerlo, pero en el libro de Hechos, el mismo apóstol Pablo narra que llegó a una reunión donde había líderes religiosos y él con las credenciales que usaba Pablo de ser un maestro de la ley, de ser un fariseo de fariseos, como decía él, tener la mejor educación, llega y le llama a uno de los líderes religiosos, le llama hipócrita. Y entonces una de las personas que estaban ahí le dice: ¿por qué le llamas así a nuestro sumo sacerdote? Y entonces Pablo en ese momento se disculpa y dice: perdón, yo no sabía quién era él. Pablo, aún no conociendo, pero reconocía que una autoridad no es dada por uno mismo, una autoridad es puesta por alguien más arriba. Así que nosotros no podemos criticar a las autoridades, tenemos que interceder por ellos, tenemos que orar por ellos. ¿Dónde más tenemos autoridad? Pues autoridad dentro de la familia. ¿Cuántos aquí son hijos? Yo creo que todos, ¿verdad? No nos quebremos la cabeza, todos somos hijos aquí, ¿verdad? Pues uno de los mandamientos que tienen promesa es: hijos, obedezcan y honren a sus padres, porque es el único mandamiento que tiene promesa.
te serán alargados tus años de vida y vas a tener muchas bendiciones. ¿Cuántos quieren esta promesa para sus vidas? Por supuesto que todos. Así que esa autoridad que ha sido puesta en nuestras casas, el Señor las ha puesto. Hay un dicho por ahí que dice, es que nadie escoge a los papás, pero ¿cuántos le dan gracias a Dios por sus papás? Yo le doy gracias a Dios por mis papás. Porque no se trata de quiénes son, se trata de qué representan. ¿Y sabe qué? Representan la autoridad que Dios ha puesto en casa, que lo representa a Él, y nosotros debemos honrarle y obedecerle. ¿Dónde más tenemos autoridades? Pues en lo social, ¿verdad? Pues algunos tienen jefes donde trabajan, directores, gerentes, directivos. Algunos todavía están estudiando y tienen maestros que son sus, pues vamos a decir, sus jefes en ese momento. Algunos están también pues en el ámbito, vamos a decir, de trabajos en equipo y tienen un líder. Hay un líder, una cabeza que está llevando las actividades y pues nosotros tenemos que honrarle también estas actividades. Y dice la Biblia que así que honremos a vuestros jefes, porque esto es un asunto de justicia. Fíjese bien, porque hay mucha confusión y cuando dice la gente, es que tú no conoces a mi jefe, ¿verdad? Si lo conocieras, ni dirías lo que estás diciendo, y menos allá arriba. Es un asunto de justicia. Digamos que su jefe es malo y maltrata al trabajador. Eso no pasa aquí, pero estamos suponiendo. Pero ese trabajador es bien responsable, llega temprano, no se distrae con el cafecito, no se distrae con las amigas, con el chat, no, está trabajando sus horas correspondientes, o sea, es un trabajador responsable. Y entonces ese jefe lo maltrata. Pues fíjese bien, delante de Dios, ese jefe no va a tener justificación para decir, es que soy malo porque tengo un trabajador muy de lo peor. Y Dios le va a pedir cuentas a ese jefe. Y a ti o a la persona que sea el trabajador correcto, entonces lo que le va a hacer es que le va a formar su carácter. Le va a enseñar que hay un Dios que sí hace justicia. Pero supongamos que es lo contrario. ¿Cómo puede Dios justificar a un trabajador negligente delante de un jefe malo? Sobre los dos vendrá la justicia de Dios, porque los dos no están cumpliendo su papel. El jefe no está representando bien la autoridad que le fue delegada y el trabajador no está honrando al jefe como es debido. Entonces sobre los dos vendrá de parte de Dios, pues vamos a decir un juicio, ¿verdad? Entonces, si usted está pasando por un periodo donde el jefe es súper malo, no levante la mano. Ya lo vi que se rió. Si usted está pasando por esta situación, usted lo que tiene que hacer es hacer mejor su trabajo. Señor, pongo en tus manos a este hombre, a esta mujer, a estos directivos y dame la sabiduría para hacer mejor mi trabajo. Y cuando sea el momento, habla con ellos y convéncelos tú, Señor. Está difícil, ¿verdad? Está difícil, yo lo sé, pero vuelvo al principio. Si yo quiero vivir las promesas de ese salmo, yo tengo que actuar por convicción, por lo que mi Dios me está diciendo que yo haga, no por lo que el mundo me está diciendo que haga. Porque el mundo, ¿qué te va a decir? Demándalo. Te conozco un abogado bien bueno, demándalo. ¿Sí o no? Pero el Señor te dice, mira, te he puesto una autoridad, porque el Señor te está entrenando. Diga entrenamiento.
¿Quién considera que el Señor lo está entrenando? A ver, yo creo que todos, no hemos terminado. A todos nos está entrenando. Y luego viene la consecuencia. Dios te va a poner en un lugar para hacer bendición. Cuando tú eres esa persona, pues, que obedece, que conoce los principios, Dios te va a mover a una posición de autoridad. Así de sencillo. Porque supiste respetar autoridad. Porque supiste honrar autoridad. Muchos pues en la vida se andan quejando porque dicen: es que a mí no me promueven, es que yo ya llevo años aquí, y es que yo soy mejor que allá, y siempre se están quejando. Pero ¿sabes qué? No has hecho correctamente tu trabajo y no has puesto en tu vida este principio. Entonces, cuando tú lo pongas, ya no habrá necesidad de que te quejes. Vas a ver que la bendición va a venir sobre tu vida de manera automática. ¿Dónde más tenemos autoridades? Hebreos 13:17. No sé si se los había dado, muchachos, pero Hebreos 13:17. Lo voy a leer de aquí. Obedezcan a sus dirigentes y sométanse a ellos, pues cuidan de ustedes como quienes tienen que rendir cuentas. Obedézcanlos a fin de que ellos cumplan su tarea con alegría y sin quejarse, pues el quejarse no les trae ningún provecho. ¿A quién se refiere? A nuestros líderes en la iglesia. Dice la palabra que no nos quejemos de ellos, que los obedezcamos. Porque yo no sé si ustedes se han puesto a pensar, hablando en un sentido espiritual, ¿cuál es la carga que un líder en una congregación está cargando? ¿Se han puesto a pensar? Viene la familia con problemas, viene el hijo con vicios, viene la otra persona con problemas económicos, viene su misma familia con situaciones, en fin. Multiplícalo por la cantidad de ovejas. Y Dios pone a esa autoridad para que responda por cada una de las ovejas. ¿Algún candidato para ocupar el puesto? Nadie. Esa es la carga que manejan los líderes en la iglesia. Esa es la responsabilidad que manejan los líderes dentro de la iglesia. A ellos el Señor le va a pedir cuentas de cada uno de ustedes. Mira, voltea a ver al que está a tu lado, a ver como si lo está entendiendo o no. Si se ríe es que sí le está llegando, si no, no es cierto, no es cierto. Entonces, la carga que los líderes tienen que soportar por las ovejas, imagínate, ¿cuántos tienen hijos? Yo tengo 2 y vaya que sí es carga. Lo digo frente a ellos para que no digan que hablo de ellos, ¿eh? Imagínate una congregación. Así que el Señor dice que seamos obedientes con ellos, que nos sometamos a ellos, porque ellos cuidan como quienes tienen que rendir cuentas. Obedézcanlos a fin de que cumplan sus tareas con alegría y sin quejarse, pues el quejarse no trae ningún provecho. Pero aquí ocurre un fenómeno muy interesante, y esto lo he visto a lo largo de los años que me ha tocado estar pues encargado de ministerio, trabajando en la iglesia, muy cercano a nuestros líderes. Y lo que he visto es que empezamos todos a crecer, empezamos a conocer la doctrina. Acabamos nuestros cursos bíblicos, vamos a seminarios y entonces empezamos a adquirir conocimiento. Ya nos movemos en la plataforma, como dicen, como patos en el agua. Y ya nos llaman pues para encabezar este grupo o en la casa o llevar a cargo este evento. Y entonces nosotros nos sentimos que estamos haciendo algo para el reino de Dios. ¿Cuántos se han sentido así? Yo creo que muchos.
Y es padrísimo, esta sensación de servirle a Dios es maravilloso porque lo que estás haciendo es un servicio en agradecimiento a Dios, ¿sí o no? Es solamente nuestro corazón enamorado del Señor. Pero con el paso del tiempo, lo que sucede es que empezamos a sentirnos con una capacidad y una autoridad que nosotros nos atribuimos solitos para empezar a proferir críticas en contra de nuestros pastores y líderes. Y llegamos a pensar, yo lo haría mejor así. ¿O por qué no toma esta decisión? ¿O por qué no toma la otra decisión? Sería lo mejor. Y entonces nos empezamos a llenar de una falsa autoridad que Dios no nos ha dado. La estamos robando con la justificación de que mis pensamientos son mejores que los de mi líder. Pero realmente esa acción lo único que nos está llevando es a cuestionar la autoridad verdadera que Dios ha puesto. Y discúlpenme que sea tan directo en esto. En verdad, el Señor ahora sí me habló fuerte, pero en amor. Y no creas que es un regaño esto. Es un principio que tenemos que cuidar, porque esto tiene consecuencias, iglesia. Cuidémonos de las consecuencias. ¿Quieres ver a qué me refiero con las consecuencias? Vámonos a Génesis 9, 20 al 27. Génesis 9, 20 al 27. Igual creo que no se las di, pero ahorita lo encuentran. Génesis 9, 20 a 27. La Biblia está plagada de principios y tú tienes que empezar a conocerlos para que puedas tomar las promesas de manera verdadera y no vivas en una derrota continua. Génesis 9:20, ahí está. Noé se dedicó a cultivar la tierra y plantó una viña. Un día, yo creo que hacía mucho calor, dice, bebió vino y se embriagó, quedándose desnudo dentro de su carpa. No se imaginen la escena, por favor. Cam, el padre de Canaán, vio a su padre desnudo y fue a contárselo a sus hermanos que estaban afuera. Entonces Sem y Jafet tomaron un manto, se lo echaron sobre sus hombros y caminando hacia atrás cubrieron la desnudez de su padre. Como miraban en dirección opuesta, no lo vieron desnudo. Cuando Noé despertó de la borrachera y se enteró de lo que su hijo menor le había hecho, declaró: maldito sea Canaán, será de sus 2 hermanos el más bajo de sus esclavos. Y agregó: bendito sea el Señor Dios de Sem, que Canaán sea su esclavo. Que Dios extienda el territorio de Jafet, que habite en Jafet los campamentos de Sem, y que Canaán sea su esclavo. Hasta ahí. Debemos de saber que todos los pecados son malos. Todos. Pero los pecados que van en contra de la santidad no se juzgan tan severamente como los pecados que van en contra de la autoridad. Voy a repetirlo otra vez. Los pecados que van en contra de la santidad no se juzgan tan severamente como los pecados que van en contra de la autoridad. En la Biblia nos habla de otro caso muy relacionado. Aun cuando el rey Saúl perseguía a David para matarlo, David estuvo así a centímetros de poderlo matar. Pero él dijo: no sería bueno tocar al ungido de Dios.
En otra situación, cuando David comete adulterio, él se arrepiente y es restituido al reino. Pero en el caso de Saúl, fue en contra de su autoridad, que era Samuel en ese momento. ¿Y qué cree que le pasó? Le fue arrebatado el reino. Y nadie más se levantó de su sangre, de su linaje, para gobernar, como era la promesa para los reyes. Solamente por ir en contra de la autoridad. En otro caso también, Aarón y Miriam, usted los ubica, los hermanos de Moisés, no les gustó que se casara con otra mujer, pues si ellos no iban a vivir con ella, ¿verdad? Pero empezaron a criticarlo. ¿Y se acuerdan lo que vino para ellos? Vino juicio, se llenaron de lepra. Porque ir en contra de una autoridad es muy delicado, sumamente delicado. Ahora quiero ser claro. Todos los líderes son seres humanos. Mírese sus manos, mírese sus manos. ¿Ya se las vio? Ellos tienen manos, ellos son como nosotros, ¿verdad? De carne y hueso. Hasta ahorita yo no he sabido que un extraterrestre venga y sea un líder. O sea, todos son como nosotros. Son de carne y hueso. ¿Qué debilidades tiene usted? ¿Tristeza? Sí. ¿Dolor? Sí. ¿Alegría? Sí. ¿Ganas de no hacer algo? También. Bueno, así como usted, así también son los líderes. Son de carne y hueso. Y estoy seguro que en algún momento se pueden equivocar. Y van a tener defectos. ¿Y qué cree? Escuche bien esto, no se me duerma. Los defectos nos van a ser revelados por Dios a nosotros para ver lo que hay en nuestro corazón, no en el de ellos, en nuestro corazón. ¿Qué había en el corazón de Sem y Jafet? Respeto a la autoridad. Y dice que lo único que hicieron fue tapar, cubrir la desnudez de su padre. ¿Qué había en el corazón de Cam? Así que cuando nosotros empecemos o veamos o descubramos un defecto en nuestra autoridad, lo que nos vamos a dar cuenta es que hay escondido en mi corazón que no había salido. Algo salió de mí que estaba muy escondido. Y entonces voy a empezar a hablar pues cosas de mi liderazgo. ¿Y eso sabe qué es? Eso se llama rebelión. Rebelión. Y no me voy a meter a la historia, pero narra la Biblia que en el cielo hubo una rebelión. ¿Y qué sucedió con ese ser que se rebeló? Fue destituido. Fue destituido. Y fue echado fuera de la presencia de Dios. Cuando nosotros vemos un defecto en nuestro liderazgo, estoy hablando, por eso hablé de los 3 ámbitos. Lo que nosotros tenemos que hacer es orar por eso. Porque a veces lo que sucede es que vemos el defecto y decimos, pues con razón, A, B, C, D, E, F, hasta G, pues sí, con razón. Pero no estamos con eso. La rebelión nos incita a descubrir los pecados de nuestros líderes, así como Cam. ¿Y qué pasó? Fue juzgado severamente. Porque ¿sabe qué? A los ojos de Dios no hay nada oculto. Nuestro corazón va a ser revelado a los ojos de Dios. A Él no lo podemos engañar. Así que cuando Cam descubrió la desnudez de su autoridad, o dicho de otra manera, descubrió los pecados de su autoridad,
los promulgó a sus hermanos y los hizo públicos. ¿Ya viste? ¿Ya te fijaste? ¿Ya viste lo que pasó? En lugar de actuar cubriendo la desnudez de su líder. En el caso de ellos dos, Sem y Jafet, dice que cubrieron la desnudez de su autoridad y ni siquiera hicieron el mínimo intento de ver la desnudez de su autoridad. Es decir, reconocían que Noé era su autoridad. Cuando una persona reconoce autoridad, se entristece y trata de cubrir los errores de sus líderes, en lugar de andarlos proclamando a los demás. En este caso, específicamente, Noé fue perdonado de su borrachera. Pero en el caso de su hijo Cam, fue maldecido y fue juzgado a ser el menor de los esclavos de sus hermanos. ¡Wow! Qué desenlace, ¿verdad? Qué desenlace. Ahora, ¿por qué estoy hablando de esto, iglesia? Porque en estos últimos tiempos, hablando a nivel mundial, la mayoría de los seres humanos, lo que hemos empezado a hacer es a cuestionar a las autoridades. Nos hemos llenado la mente con pensamientos, nos hemos llenado la boca también con palabras, y no solo es una cuestión de Querétaro, ¿verdad?, o de México, es una cuestión a nivel mundial. Y cuando yo meditaba en esta palabra, el Señor me decía, mira, esto es tan delicado, que si una persona se la pasó trabajando para mi reino, llevando almas a mis pies, salvando gente, compartiendo, y llega a caer en pecado de rebelión, aún todo ese trabajo que realizó no le será tomado en cuenta. Qué delicado, ¿verdad? Qué delicado. Así que en el mundo está habiendo una corriente actualmente donde muy fácilmente podemos caer en el juego del mundo, de proferir insultos, de proferir bromas, de proferir calumnias en contra de las autoridades que nos han sido puestas. Y esto puede ser muy delicado. El Espíritu Santo nos quiere prevenir a que seamos cuidadosos en nuestras actitudes. Porque cuando Dios nos empieza a usar en el ejercicio de nuestros dones o los dones que nos dio, no lo hace para que a la vuelta del tiempo nos volvamos críticos de nuestras autoridades. Lo hace para que nosotros seamos bendición ahí donde estamos. Lo hace para prepararnos, para ver qué tan centrados estamos en el papel que nos ha sido delegado. El peligro que corremos es que cuando nos volvemos críticos de nuestros líderes en nuestra vida, empieza a haber un problema muy grave: escasez, pobreza, enfermedad, amargura. Y nadie de aquí quiere eso, ¿verdad? Nadie queremos eso. Por eso es que Dios nos está llevando a conocer los principios para vivir en bendición. Todos lo tienen que saber, que Jesús es un Señor de perdón, de amor, pero también es un Dios de principios. Es cuando nos convertimos en críticos, es como si le estuviéramos diciendo a Dios: oye Dios, mira, no estás haciendo bien tu papel con ese líder, con esa persona que me pusiste ahí yo lo haría mejor. Es como si le estuviéramos diciendo: Dios, no haces bien tu trabajo. ¿Quién se atreve a hacer eso? Solamente alguien que está en rebelión.
Así que, Señor, como tú no lo haces bien, lo voy a hacer yo. Así que la próxima vez que decidamos volvernos críticos de nuestros líderes, mejor preguntémonos si estamos dispuestos a amarle de tal manera que yo pueda dar mi vida por ellos. Porque eso es lo que Jesús hizo por nosotros. Dio su vida por nosotros para que nosotros tuviéramos perdón y salvación. Es lo que nosotros tendríamos que hacer por nuestros líderes en caso de que descubramos algún defecto, algún pecado. Venir a Dios, orar por ellos e interceder, aún dar nuestra vida, porque ese es el amor que Jesús nos ha enseñado. Con voluntad podemos llegar aún más allá, iglesia, y debemos ser o pedir que sea examinado con bisturí nuestro corazón para comprobar que no haya rebelión. Porque por esa rebelión seremos juzgados aún en el juicio final. Indudablemente, la única manera de tener autoridad es estar bajo autoridad. Y bajo esa autoridad, a la sombra de esa autoridad, es donde se cumplen las promesas de provisión, protección y de paz. Dios quiere que se cumplan estas y tantas promesas que tiene para nosotros, para nuestra vida, pero quiere que conozcamos este principio poderoso para que se cumplan. ¿Me pueden ayudar otra vez con el versículo 1 del Salmo 91? Vamos a manejarlo de esta manera, solamente para efectos de entender esta plática. El que habita bajo la autoridad del Altísimo morará bajo la protección del Omnipotente. ¿Ya lo entendimos? ¿Ya entendimos la promesa de dónde viene? ¿Ya entendemos cómo se puede cumplir lo que sigue? Qué maravilloso es Dios. Porque antes no sabíamos en qué consistía el abrigo del Altísimo. Hoy sabemos que el abrigo del Altísimo quiere decir autoridad. Autoridad. ¿No le da un aplauso al Señor? Y como le dije al principio, el temor nace de la falta de conocimiento. Y este conocimiento nos lleva a conocer algo o a alguien. Y al conocerlo podemos saber de qué es capaz o de qué es incapaz. Hoy conocer el abrigo del Altísimo nos lleva a poder cumplir estas promesas maravillosas en nuestra vida. ¿Quiere conocerlas, las promesas? Ok, vamos a conocerlas, pero antes debemos confesar nuestra situación, la que sea, en cuanto a autoridad. Reconocer si hemos fallado y pedir al Espíritu Santo que nos ayude a realizar un cambio de fondo en nuestra vida. Avivamiento en este lugar, con sus palabras nos restaurará, trayendo un río de amor y gracia. Los corazones sedientos están. Adoración inunda este lugar.